En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ...9 1 5 33 18 51... Tenemos ya algún oyente que está llamando para preguntarnos por sus valores. Nos está mandando mensajes de texto, ¿verdad? Sí, en el 609-224-716. También pueden usar nuestro correo electrónico consultoriocapital@intereconomia.com. Tenemos, Sí. Vamos a empezar por alguno. Empezamos por WhatsApp. Pregunta Rafael, dice que está interesado en comprar Gamesa. Si lo podemos analizar, ¿hasta dónde puede caer? Gamesa, ¿tú comprarías? Bueno, la verdad es que por sector yo creo que es una compañía que se esperaba, o en general para el año 2017 se esperaba mucho más de lo que ha acontecido hasta la fecha. Hemos ido viendo cómo toda esa evolución en general ha sido buena. Es cierto que desde enero ha ido prolongando posiciones, en estos momentos realizando buenos parámetros de consolidación. Veremos a ver qué ocurre definitivamente con el entorno de los 18,50. Yo todo lo que sea compras lo más cercano posible a estos niveles, estos 18,50, incluso en los niveles de los 18 euros sería interesante y desde un punto de vista de corto plazo sería una entrada bastante buena. Stop acotado a cierres por debajo del nivel mencionado. Yo creo que el objetivo claro, el atacar los máximos anteriores de los 21 euros. El único problema que puede tener ahora mismo Gamesa, o que podría tener en este caso, es la posible volatilidad que pueda tener en el corto plazo. Desde el punto de vista fundamental, una compañía bastante buena, reflejando buenos descuentos por métodos comparativos. Vemos como sigue teniendo un ROE muy bueno y eso lógicamente le deja en una perspectiva muy positiva para lo que resta de ejercicio 2017. Josefina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Pues mire, mi pregunta no va dirigida a la bolsa. Es la siguiente. Yo tengo un depósito en un banco que es portugués, que se llama Banco Caixa Geral. Sí. Y mi pregunta es, si ese banco quiebra, porque tiene oficinas aquí en Madrid, puedo estar tranquila de que está garantizado por el Fondo de Garantía hasta 100.000 euros. Intentamos ayudarla. Gracias, Juan Enrique. Sí, en principio debería. Es un activo que la propia entidad genera, aunque sí hay perspectivas en este caso que lógicamente eso iría a un juicio, me refiero a un juicio interno dentro de lo que es el Banco Central Europeo, que a través del Fondo de Garantía de Depósitos se estimaría la conveniencia de realizar ese pago y de realizar esa dación, pero es posible que obviamente que no le paguen la totalidad de ese depósito. Obviamente tendríamos que ver cuál es la perspectiva y sobre todo cuál es la directriz que tiene la entidad por cada partícipe. Y en este caso el regulador también forma parte de esa partida o de ese partido, que en ese caso habría que ver, ¿no?, cómo salen del paso y sobre todo cuál es el sesgo del juicio al que hacíamos referencia. En principio sí que está amparada bajo el Fondo de Garantía de Depósitos, pero como digo habría que ver los matices de la entidad que, por desgracia, los desconozco, claro. Muy bien, vamos a ocuparnos de valor protagonista, es Bankia, esa fusión por absorción BMN, valorada en 825 millones de euros. Ignacio Cantos es director de inversiones y renta variable de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Al mercado le gustan las condiciones, la letra pequeña de esta fusión por absorción? Sí, bueno, en principio, calculando que se pudiera hacer, por ejemplo, a 0,6 veces valor en libros, estaríamos hablando de una subida de BPA para Bankia en torno al 6%. Yo creo que al final, y eso solo suponiendo unas sinergias en torno al de costes, en la base de costes del 20%, normalmente estas sinergias han llegado más al 40, entre el 40 y el 50, ¿no? Con lo cual incluso podría ser todavía mejor, ¿no? Y luego no hay mucho solapamiento en territorios, al ser uniones de cajas que tenían, pues eso, distintos, ¿no? Aquí BMN pues aporta Murcia, aporta Granada, aporta algo en Baleares, donde prácticamente Bankia no tenía presencia, ¿no? Con lo cual en ese sentido yo creo que son bastante complementarias y tiene sentido, sobre todo si no tenía ofertas el FROB, ¿no?, en su momento para BMN. ¿Tú auguras más subidas en bolsa para Bankia? Hoy lo está haciendo fantásticamente bien. Bueno, hombre, esto que pre-split pues es estar más o menos en torno al euro 0,3, euro 0,4, y yo creo que al final habría que ver un poco
Yo creo que Bankia puede seguir subiendo, yo creo que debería haber un momento algo más de tranquilidad y bueno, sobre todo si vemos un poquito más de márgenes, o sea, habrá que ver ahora con los resultados del segundo trimestre un poco los márgenes de la entidad si vemos cierta recuperación. Es verdad que con tipos bajos ya sabemos que la banca pues tiene problemas de rentabilizar sus activos y desde luego el cómo se han movido los tipos este trimestre no va a ayudar demasiado, ¿no? Pero bueno, veremos un poco las cuentas y yo creo que a partir de ahí sí podría tener cierto recorrido para volver a los 1,20, 1,30, o sea que estaremos hablando casi de los 5 euros, ¿no? Son 825 millones de euros. Los accionistas actuales de BMN recibirán una acción de Bankia por cada 7,82 de BMN, ¿no? Los accionistas de BMN tendrán el 6,67% del grupo resultante. En general, el sector, ayer vimos que lo hizo fantásticamente bien, a rebufo de la banca italiana. En los últimos días habían perdido fuelle, recuperándolo el sector más defensivo de la bolsa. Aún así, en el último año he visto que lo ha hecho fantásticamente bien el sector bancario. ¿Habrá más concentración, como le está pidiendo la Unión Europea, tener menos bancos y los que queden mucho más grandes y más sólidos? Bueno, yo creo que ya realmente después de la operación de Popular podría haber algo más de, bueno, el sector también se está buscando, se aprobó este fin de semana un Real Decreto para el tema de las cooperativas de crédito, que es un sector que tiene el 6% y que por ahora es donde sigue habiendo más diversidad. En el caso de las cajas y los bancos, pues hombre, quedan algunas entidades, puede haber algo más, pero yo creo que ya no es tan urgente. Tenemos 2, 3 entidades muy grandes, el tema Sabadell está un poquito más en medio, pero las dos cajas grandes más los dos bancos grandes ocupan un porcentaje muy importante, una cuota muy importante del total, ¿no? Con lo cual yo creo que, hombre, puede haber algo con el tiempo, pero yo creo que no es urgente. Está bastante racionalizado el sector en España, mucho más que en Italia o en otros sitios, ¿no? De los bancos, ¿cuál te gusta más? Pues yo probablemente me seguiría quedando con Santander, ¿no? Yo creo que sus activos en Latinoamérica, que han sufrido bastante, creo que Brasil puede seguir recuperando, México también nos gusta, en la parte inglesa pues veremos qué salida le dan y me preocupa más Turquía con el BBV, que puede ser un cierto pozo sin fondo por la situación, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo ahora mismo antes con Santander que con BBV. Con BBV por Turquía, ¿no? BBV me preocupa más por Turquía, sí. Muy bien. Ignacio Cantos, ATL Capital, gracias, buen día. Gracias a vosotros, un saludo. Desde el punto de vista técnico, ¿cuánto recorrido le ves tú a Bankia, Juan Enrique? Bueno, en general los máximos anteriores siguen estando sobre la zona del 4,70, un nivel de precios actuales interesante. El riesgo es cierto que es relativamente pequeño, hablamos de un entorno hacia los 4 euros, que en esas perspectivas yo creo que para el corto plazo podría ser un nivel a vigilar, a tener muy en cuenta para entrar lo más cercano posible a ese nivel. Es cierto que intenta de alguna forma realizar movimientos de cambio de tendencia, como puede ser un hombro cabeza a hombro reciente que se ve en gráfico diario, pero en general obviamente este movimiento corporativo puede hacer que de nuevo vuelva el interés del inversor hacia esta entidad y eso, como digo, prolongue los precios hacia el entorno de los 4,70, incluso pudiendo darle mayor proyección a los 4,90 o incluso los 5 euros. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame usted. Pues yo le digo. Tengo tubos reunidos y día. Le pierdo un 5% a cada uno, pero bueno, ¿qué hago? ¿Aguanto o vendo? Lo dice con un poco de resignación, ¿no? Sí, porque no tengo la cartera muy bien. Pero usted normalmente cuando pierde sigue aguantando. Casi siempre, si algunas veces vendo perdiendo, porque si no me quedo sin liquidez, vamos. Muy bien, gracias, que tenga suerte. A ustedes, gracias. A ver, Juan Enrique, que dices que no con la cabeza. No, en el sentido de aguantar pérdidas, porque... Es que cuesta reconocer los errores. Es que nuestro ego no nos lo permite. Sin embargo, fíjate, cuando sube mucho, enseguida nos quema y tenemos vértigo y va. Sí. Gestión emocional. No se lleva desde hace mucho tiempo lo que es el trading, la gestión emocional y lo que es la psicología aplicada al trading, pero es algo muy importante. Al final... Cuando tenemos una pérdida o incluso cuando tenemos una ganancia también ocurre y nos prolongamos mucho en el tiempo, no hacemos referencia porque ahí, en ese caso, en un caso de una pérdida, cuando llevamos una pérdida durante un tiempo, tenemos dos pérdidas, pero siempre hacemos caso únicamente a la pérdida monetaria.
pero la segunda pérdida es la más importante de las dos, que es lo que llamamos el coste de oportunidad. Es la oportunidad que estamos perdiendo por no poder rentabilizar ese dinero en otras inversiones, y en este caso ocurriría así. El coste de oportunidad también lo tenemos, o también lo estaríamos pagando en este caso con una ganancia prolongada en el tiempo, lo que pasa que se contrarresta obviamente con ese beneficio, ¿no? Bien. En el caso de Tubos Reunidos, yo creo que es una situación ahora mismo para la entidad a mantener. Yo creo que la perspectiva, sobre todo desde el punto de vista fundamental, una compañía con un PER es cierto algo elevado, aunque reflejando buenas quitas de deuda por parte de la propia entidad. El EBITDA en los últimos resultados reflejó muy buenas perspectivas para lo que resta de ejercicio 2017, y esto obviamente le debería dar mayor proyección. Hablamos de una entidad con un descuento ahora mismo por ratios en torno al 10-11%, lo cual es bastante bueno, y desde el punto de vista técnico nada que destacar desde el lado negativo, simplemente continuidad a esa tendencia, objetivo claro la zona del 1.30 o incluso 1.40, cuidado con la zona del 1.15. En el caso de Día, un poco más de lo mismo. Es cierto que el consumo está creciendo y de una forma sostenible dentro de lo que es España, y eso a la entidad le beneficia, y bueno, yo creo que por perspectivas fundamentales es cierto que tiene un escenario algo peor que lo que tiene Tubos Reunidos, pero sobre todo por la deuda que refleja, aunque el PER es algo bajo, pero obviamente por esa deuda a la que hacemos referencia. El ROA que tiene, y sobre todo el precio en libros que tiene la propia entidad, sigue siendo bueno. Hablamos de un descuento en torno al 7-8% para la entidad, y desde el punto de vista técnico buena perspectiva. Desde que comenzaba el año sigue en esa tendencia claramente alcista, objetivo a la zona del 5.80, que parece que le cuesta superar en ese corto incluso medio plazo. Veremos a ver si una vez que se vuelva a acercar a esos niveles le puede seguir dando continuidad en el corto, y sobre todo en ese medio plazo que veamos cómo le puede dar esa llegada, ¿no? Paul, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver. Mira, a ver si me puede hablar de ArcelorMittal, fundamentales y técnico, ahora que parece que está rebotando, que el hierro también rebota. Gracias. Vale. A ver. Sí, en el caso de Arcelor es una compañía complicada, en el sentido en cuanto a la materia prima. Sí es cierto que está recuperando, y eso obviamente le perjudica, porque obviamente tendrá que adquirir esa materia a un precio más elevado. Eso le deja una perspectiva negativa para lo que resta de ejercicio. Desde el punto de vista fundamental, dificultades sobre todo por la deuda que tiene en ese corto, incluso medio plazo. Yo creo que será un resto de ejercicio 2017 complicado para la entidad. En general el sector no está pasando por el mejor momento, pese a que el sector constructor sigue dando notas y dejando claridad en cuanto a la posible recuperación que puede seguir teniendo. Desde el punto de vista fundamental, el descuento es mínimo, y eso obviamente genera poco interés, un PER caro para la perspectiva que tiene, sobre todo para el sector al que pertenece y en general para el mercado. Desde el punto de vista técnico, yo creo que la clave pasa por la superación en el corto plazo de los 20 euros por acción. Si viéramos que lo consigue, en definitiva, y que de alguna forma consolida niveles en el corto plazo, debería y podría en este caso seguir ascendiendo y seguir escalando posiciones. Muy atentos a la zona del 17.80, vemos una zona de soporte importante, pero ya digo que mientras que no supera la zona de los 20 euros no daría entrada. Si las tenemos, podríamos mantener, pero con una perspectiva a vigilar muy de cerca en este caso. Marisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. Quisiera que me asesoraran un poquito sobre Abertis, si asistir a la OPA o no. Mi perfil no es especulativo, las tengo hace muchísimos años y bueno, me daba tranquilidad sus ampliaciones y su dividendo. Ahora no sé qué hacer. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo personalmente acudiría. Yo creo que la situación con Atlantis es buena. Es cierto que ha habido mucha especulación al final con respecto a los precios, con respecto a qué variantes podría haber, esos 18.000 millones de euros en cuanto a la OPA, y vemos sobre todo la perspectiva como al precio de ejecución los 18,5 finalmente. Mucha especulación sobre si una parte iba a ser dineraria o si otra parte iba a ser directamente simplemente con acciones, pero yo creo que al final es bueno para el accionista de Abertis. Yo personalmente sí que acudiría, sobre todo por la perspectiva que le podría dejar de cara al medio plazo, y también a lo que le da continuidad, ¿no? En un largo plazo, sobre todo muy
prolongado. Yo creo que es una situación positiva para la entidad. El Atlantia yo creo que en este caso puede generar buenos números, puede generar una entrada sobre todo de liquidez y de nuevas negociaciones para la entidad muy positivas, abre mucho al abanico internacional, que para la entidad es algo que le podría generar lógicamente una perspectiva muy positiva. Antes del boleto, última pregunta. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Quería usted saber si SACIR le gustaba para entrar y en ese caso un punto de entrada o un soporte de pérdidas. Fantástico. Gracias. No me digas nada. Después del boletín, SACIR, ¿es bueno para entrar? Punto de entrada. ¿Tienes cuántas consultas? Muchas. Muchas. ¿Sí? Muchísimas. Sí, la gente ya ha seguido de verano con los deberes hechos. Bueno, 3 minutos, boletín informativo. Actualizamos la información, regresamos. Capital Intereconomía con Juan Enrique Cadillanos, Admiral Markets. Aquí, consultorio en marcha. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Estamos en pleno consultorio. Juan Enrique Cadillanos de Admiral Markets. Teníamos pendientes, SACIR nos había pedido el oyente anterior si era momento para entrar y nivel para entrar, puntos de entrada. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista fundamental, ¿no?, que el oyente también hacía referencia en este caso a esa perspectiva. En el plano fundamental vemos que es una compañía que sigue teniendo solidez. Es cierto que no destaca dentro del sector al que pertenece, no es la más llamativa o sobre todo la que mejor perspectiva tiene, pero en general yo creo que es una compañía que sigue teniendo valor. Seguimos hablando de un descuento en torno al 7%, niveles de PER y de EBITDA en los últimos resultados presentados bastante bueno y sobre todo que sigue reflejando muy buenos comparables. Lo que pasa que no destaca dentro del sector y eso obviamente al interés por parte del inversor decrece porque hay alternativas mejores. Desde el punto de vista técnico, niveles de 2.50, importante como soporte en el corto plazo, ampliando a un 2.20 como nivel de medio plazo. Tanto en el corto como en el medio plazo, objetivos claros, niveles de 2.80, nivel en el que personalmente me decantaría por deshacer posiciones aunque fuera de manera parcial. La perspectiva sigue siendo clara desde el punto de vista técnico. Seguimos en tendencia alcista y esto le deja lógicamente una perspectiva favorable para darle continuidad en lo que resta de ejercicio. Yo creo que el objetivo sigue siendo estar por encima de los 3 euros y veremos a ver si las perspectivas en el sector van creciendo y sobre todo las materias primas también acompañan, ¿no?, que es un sector que también depende mucho de este tipo de activo. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por permitirme participar. Quería preguntarle al analista por 2 valores. Uno de ellos es Fresenius, del DAS, y en este pues que me diga un poco cuáles son, no sé, las perspectivas a corto plazo y en qué precio lo tendría que poner para, vamos, el stop de pérdidas, ¿no?, para vender si es que sigue bajando. Y la otra es gas natural, un poco también lo mismo, que me diga cuáles son las resistencias y, en fin, las perspectivas. Muy bien. Y nada más, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, hasta otra. Hasta otro momento. Bueno, en el caso de Fresenius, una compañía que pertenece a un sector difícil a día de hoy. Voy a matizarlo de difícil porque difícil no tiene por qué ser malo. En este caso hablamos de una entidad. El sector al que pertenece es cierto que sigue teniendo buenas perspectivas, es cierto que se espera mucho de él, sobre todo para lo que es el ejercicio 2017. Se hacía referencia sobre todo a los balances económicos alemanes, que sigue siendo una entidad que debería seguir reflejando buenas recuperaciones. Lo que pasa que no destaca. Vemos como el automovilístico, vemos como el industrial, en general también incluso el del consumo, refleja niveles de impulso muy buenos y eso hace que nos encontremos ante una situación muy buena para la entidad y que lógicamente para el resto de sectores siga siendo algo favorable. Lo que pasa que
en general, el sector farmacéutico, el químico y el de salud no ha tenido el comportamiento que se esperaba y, sobre todo, que no ha dejado unas referencias como esperábamos, al menos en el corto y medio plazo, y eso, lógicamente, le deja un poco en stand-by o, sobre todo, en un segundo plano. Pese a todo ello, obviamente, seguimos viendo una recuperación muy buena en el mismo. La propia compañía vemos cómo intenta, en definitiva, atacar niveles importantes de resistencia, como son los 50 euros por acción. Vemos cómo la perspectiva de los 48, incluso 47 euros, sigue funcionando muy bien como zona de empuje y como zona de soporte, niveles en los que, a medida que los precios se van acercando a él, vuelve de nuevo a entrar dinero por parte de inversores minoristas, y eso lógicamente le genera mucho interés en el corto plazo. Yo creo que la perspectiva sigue siendo buena, aunque se espera que el sector farmacéutico, como digo, vuelva a destacar. En el caso de gas natural, la perspectiva es un poco rara. Es cierto que la tendencia sigue siendo claramente alcista, nivel de soporte en la zona del 20.50, nivel de resistencia a los 21.80, y en este caso yo creo que la perspectiva sigue siendo alcanzar niveles y, sobre todo, superar máximos anteriores como resistencias de corto plazo. Lo que pasa que ese rango lateral en el que se encuentra ahora mismo, esa zona de 21.80 por la parte alta y los 20.50 por la parte de abajo, bueno, se encuentra ahora mismo en la parte media, sin dejar claro el que podamos entrar en estos niveles. Hasta que no veamos un acercamiento a los niveles de soporte mencionados, personalmente no me decantaría por entrar, a la espera, ¿no?, de ver movimientos significativos. Muy bien, consultas a través del WhatsApp. Diego dice que se ha puesto corto en el IBEX en 10.740 puntos, ya que sin los americanos esto no tira, y pide que le demos soportes y resistencias. Bueno, entiendo que la entrada es más para corto plazo y más especulativa. Corto, sí. Los 11.000 obviamente los dejaríamos a un lado, y sobre todo la zona de los 10.000. Yo creo que es un rango mucho más acotado, perspectivas importantes, muy importantes a tener en cuenta en cuanto a los niveles de corto plazo. Yo creo que la zona de 10.680 como zona de resistencia sigue siendo buena. Como zona de soporte lo hemos comentado anteriormente y volvemos a repetir, la zona de 10.500 creo que, aparte de ser psicológica, sigue funcionando bien, o sobre todo debería seguir teniendo perspectiva de importancia, por lo que, bueno, yo creo que esa sería la parte técnica en cuanto a perspectivas. Yo creo que en el corto plazo se puede mantener esa posición bajista. En el medio plazo soy algo más optimista para el mercado de renta variable, en concreto para el IBEX 35, aunque es cierto que en el corto plazo es probable que veamos un 10.500. Desde Oviedo, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería preguntar al analista por Inditex, que las tengo a 36.40, y no sé si es, yo sé que eso no se debe de hacer, pero de comprar más para mediar el precio, y que si es momento de entrar en algún valor, que me digan a ver cuál les gusta. Muy bien. Les escucho por la radio. Gracias. Gracias, muy amable. A ver. Bueno, infraponderar a la baja, eso es algo que tenemos que quitar de nuestro diccionario bursátil, y que lo tenemos que quitar de nuestra cabeza ya, y si puede ser ayer, mejor. Es una situación muy complicada, lo hablábamos antes, ¿no? Forma parte también de lo que es la gestión emocional, pero es algo que no se puede, hombre, por poder lo podemos hacer, pero no debemos hacerlo. Es una situación muy difícil, muy complicada, porque no vamos a conseguir gestionar esa situación. Damos por entendido que los precios van a volver a recuperar, porque estamos convencidos de que va a volver a recuperar, pero lo más probable es que no lo haga, porque si los precios pierden niveles importantes de soporte, la probabilidad da que la continuidad debería ser bajista. Deberíamos deshacer posiciones. Eso no quiere decir que no podamos volver a entrar en la entidad en precios inferiores, no quiere decir para nada esto, ¿no? Simplemente que ha perdido niveles de soporte, nos saltaría el stop de ejecución en ese caso, o el que tengamos estipulado en la estrategia, y eso lógicamente nos daría una entrada en precios inferiores o en otra entidad que por oportunidades en el mercado no será. En referencia a lo de infraponderar a la baja, hay una estrategia que, bueno, esto en el casino se aprobaba en su día, pero ya la quitaron, que es la martingala, y esto hay que cortarlo, ¿no? Es una situación complicada. No hay que hacerlo, muy bien. Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que es un placer. Gracias, que tengas buen día y hasta pronto. Gracias. Un abrazo, gracias. 10:15 de la mañana, Radio Intereconomía, enseguida Desayunos Capital.